Digan todo, hermoso es Jesús, Él es santo, el santo de Israel, gran guerrero, se ha levantado victorioso. Venció. Digan todo, es vencedor y glorioso. Venid. Estamos en el programa La Visión. Queremos contar con su sintonía, donde el hermano apóstol va a ir tocando temas muy importantes para la edificación, para la restauración de nuestra vida espiritual. En el programa anterior estuvimos hablando de cómo se inició el hermano en el ministerio, y él nos compartía de cómo el Señor lo trasladó de la ciudad capital a estas áreas, empezando a tomar la visión en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas. Pero una de las cosas que estuvimos platicando, y creo yo de que estuvo muy interesante, en cómo el Señor le dio la orden de venir a estas áreas a levantarle la cabeza a la mujer. Entonces, pues queremos seguir con el hermano apóstol para que él nos siga compartiendo lo demás que le ha ido dando. Creo que a través de estos temas en este programa Visión, nuestro hermano apóstol va a ir presentando todo lo que tiene que ver con la visión que el Señor le ha entregado. Hermano apóstol, lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Retomamos los puntitos. Que el deseo de nuestro corazón es ser de edificación, que las personas se puedan dar por enteradas que estamos cumpliendo una función en estas áreas de donde dijimos, ¿verdad?, que el Señor en el transcurso de tiempo en el cual se ha ido desarrollando la visión, nos ha hecho llegar, por ejemplo, cómo de este lugar iba a salir, pues, la visión, ¿va?, sobre lo que Dios nos habló. Quizá vale la pena decir, la mujer tiene una función. La función de la mujer está dentro de una delegación. La mujer es delegada, por eso es que yo mencioné, en la sesión pasada mencioné que al hombre yo lo veo como el poder ejecutivo, y por el lado de la mujer yo veo un poder consultivo. Pero cuando vemos la pregunta que le hace el Señor, no la pregunta, sino lo que le pide el Señor a la mujer samaritana es: mujer, llama a tu marido. Le pide eso porque ella accedió a pedirle al Señor el agua, ¿verdad? Dame pues, le dijo, de esa agua, para que yo no tenga que venir acá a sacarla. Y cuando uno ve los contextos a lo que estamos leyendo, el Señor le está ofreciendo el agua, pero en ella viendo la palabra
viendo la verdad, que iba realmente a ser libre a esta mujer. ¿Verdad? En la mujer yo no veo solamente una figura individual, sino yo veo congregaciones, ¿verdad? Como por ejemplo, se pueden ver reflejadas las 7 congregaciones en la mujer de Samaria de Apocalipsis 2 y 3, ¿verdad? Porque para mí la parte séptima, que sería Filadelfia, está vista en la presencia del Señor manifestada. Ahí está, porque en Él está concentrado todo, ¿verdad? En el Señor. Y es lo que le está ofreciendo a ella, porque la encontró en su 6ª etapa. Así la encontró, en su 6ª etapa. Y cuando uno ve la 6ª etapa, en el capítulo 1 del libro de Génesis, ¿verdad? La 6ª etapa está relacionada con la creación del género humano. Entonces está relacionada con estatura del varón perfecto, ¿verdad? Porque cuando ya uno ve el capítulo 2 del libro del Génesis, se encuentra la 7ª etapa. Aunque la 7ª etapa es el reposo. Vaya. Yo solo estoy viendo ahí figurado, ¿verdad? Ya ve uno un hombre transformado. La idea es plenitud de Cristo, según Efesios 4:12, que está en la Biblia, 12:13, ahí está. Bueno, y como la encuentra en la 6ª etapa, porque le dice 5 has tenido, cuando ella le dice no tengo, no tengo. El no tengo son los faltantes de, por ejemplo, Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es un faltante. El otro faltante que se ve en Esmirna habían perdido la confianza en la realidad de Dios y ahora le habían dado paso al temor a la muerte. Por eso el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te doy corona de vida. Y no tienes parte en la segunda muerte. O sea, el Señor está viendo mucho más allá, que lo que les está aconteciendo los podía arrastrar hasta a una apostasía. Entonces eso está viendo ahí el Señor, que no por gusto aparece con ojos como llama de fuego, que son penetrantes. Y luego el faltante en la congregación de Pérgamo es a la verdad, porque en la congregación de Pérgamo ahí aparece ya la mezcla. No por gusto el significado de Pérgamo, uno de los significados es la que se casó con el mundo. Entonces ya aparece la mezcla, porque ya aparece ahí la doctrina de Balaam, de los Nicolaitas, ya aparece ahí. Entonces ya es un faltante porque ya hay mezcla, ya no hay pureza. Por eso está reflejado, concentrado en la mujer de Samaria. Porque dijimos que ella sabía de escatología. Yo creo que no hay congregación que no sepa de escatología, pues, ¿verdad? Y creo yo que en su mayoría todos los que nos congregamos en algún lugar sabemos escatología y creo que estamos esperando al Señor, ¿verdad? Unos de una manera, porque algunos están esperando la segunda venida de Cristo, que es la Epifanía, cuando todo ojo le verá, ¿verdad? Aún dice los que le traspasaron.
Y habemos otros que estamos esperando la parucía, ¿va? Que es la venida del Señor a las nubes, que por cierto no se trata de las nubes que conocemos, sino son áreas que están relacionadas con los cielos, porque ahí no le van a poder ver, no lo van a poder detectar ni con los satélites más sofisticados que hayan para ese momento. Bueno, entonces uno ya nota ahí el faltante en la congregación de Pérgamo. Luego uno cae creo que es Tiatira la que continúa, y ahí, bueno, diríamos que en Pérgamo vemos nosotros a la iglesia mundanalizada, ¿verdad? Mundanalizada, porque ya hay una mezcla. Y lo que se está viendo, no de ahorita, sino desde hace años para acá, lo que se está viendo es realmente el rescate que el Señor está haciendo de su pueblo, llamémosle su pueblo. Bueno, cuando ya está uno viendo a Tiatira, entonces ya encuentra uno un sistema que no debería estar dentro de la estructura del cristianismo, pero está dentro y está visto en Jezabel, ¿verdad? Está visto en Jezabel. E inclusive se puede ver que para ese momento, ¿verdad?, el líder bueno, vamos a plantearlo de dos maneras, le había cedido el espacio que está relacionado con la enseñanza, que es prácticamente el espacio, si tú quieres, del pastor, del maestro, ¿verdad?, en base a la revelación que ha venido a través del ministerio apostólico y aún profético. Pero ahí ya la que está enseñando es Jezabel. Vale. Y no le está enseñando a la congregación, le está enseñando a los siervos, a los discípulos. ¿Ves? Y los discípulos, nosotros los definimos como aquel pueblo compuesto por hombres y mujeres que no solo llegan a una congregación, ¿va?, sino se identifican, ¿verdad? En los registros de las congregaciones de membresía aparece ahí registrado, se involucran se interesan en conocer cuál es la visión, cómo es la visión, hacia dónde va la visión, y se involucran, son discípulos, y también se involucran en las reuniones de enseñanza, se ve el interés que tienen, y son de los que no hay que pedirles que aporten, ellos aportan, ¿va?, así sus diezmos, sus ofrendas, aportaciones para los proyectos que están relacionados con la visión a realizar. A ellos les llamo yo discípulos, porque también se muestran respetuosos ante las autoridades, no solo dicen mi pastor, cuando ellos dicen mi pastor o nuestro pastor, bueno, pero lo están mostrando con su fidelidad, con su sometimiento, etcétera. Va. A ellos es a los que dice ahí en Apocalipsis que le estaba enseñando, ¿verdad?, esta mujer. Bueno, ese es un plano, pero el otro plano que se puede ver y es algo que el Señor me hizo llegar a mi conciencia en una meditación que tenía, me hizo ver el Señor que a este líder de la congregación de Tiatira ya no lo influenciaba el Espíritu de Dios, sino lo influenciaba el espíritu de Jezabel, o sea, jezabélico, que para mí es una proyección de la Babilonia religiosa. Entonces la Babilonia religiosa se había colocado ya dentro de la estructura. Es más, ya aparece ahí en la Biblia multiplicándose, tiene hijos, está multiplicándose, ¿verdad?
Por eso cuando la censura a Dios, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Entonces, ahí también deja entrever como que era, por ejemplo, en la versión aramea, ahí dice, porque toleras a esa tu mujer. Entonces pudiera darse, ¿verdad? Porque se está viendo ahora en el panorama cristiano, se está viendo, por ejemplo, que el pastor se está haciendo a un lado y está poniendo, con el respeto que me merecen, ¿verdad? Pero está poniendo a la esposa a pastorear y bueno, etcétera, ¿va? Son las cosas que se ven, ¿verdad? Pero que corren peligro. Porque inicié yo diciendo que en la Biblia la mujer en sus funciones es delegada por la autoridad. ¿Ya? Es delegada. Inclusive uno lee 1 Corintios 11. Ahí claramente deja entrever la Biblia que no existe una relación directa entre la mujer y Cristo. Sino dice claramente que existe una relación directa entre la mujer y su cabeza. Y la cabeza de la mujer es el varón. Ahí está en la Biblia, ¿verdad? ¿Quieren lo leo, no? Sí, léelo. De 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Ves? Eso lo tocamos en la primera sesión. Sí. Vaya. Pero ya ponerle, uno está haciendo una exposición. Entonces, ese es el verso. Esa es la palabra. ¿Verdad? Va, uno sigue leyendo. Por ejemplo, uno lee Colosenses, el capítulo 5 de la carta a los Efesios, y aún lee las cartas de Pedro, y la recomendación a la mujer es sujeción. Vaya, lo que yo estoy tratando es de hacer una reflexión. No estoy yo diciendo que la mujer no tiene ninguna actividad. ¿Cómo no? Mi esposa, vos lo sabés, tiene años de estar al frente de las mujeres acá en la congregación como en la misión. Y ella conoce perfectamente el valor de una delegación. Bueno, o sea, podemos mostrar los botones de la rosa, podemos decir que la rosa es buena. Bueno, muy bien, entonces ahí ya vemos nosotros, y si el plano fuera que está el Espíritu Santo, ¿verdad?, adelantándose y poniendo en conocimiento al peligro, ¿verdad?, que se puede llevar a la esposa. Porque yo lo veo también, yo veo ese cuadro que estoy manifestando, lo veo yo en el caso de Adán y Eva. Ahí puede uno comprobar con muchos detalles que la capacidad que Dios le ha dado al varón es diferente a la capacidad que Dios le ha dado a la mujer. La mujer es muy inteligente. Yo le pregunté al Señor, le pregunté un día, le dije, Señor, ¿y por qué la mujer necesita ser cubierta? Entonces me habló el Señor y me dijo, porque es un ser inteligente, me dijo. Va. Y por alguna razón el Señor la dejó a la sombra del varón. Por eso por ejemplo, hay mujeres en las congregaciones que dicen, bueno, yo no tengo esposo, pero está el pastor, están las autoridades de la iglesia. ¿Ves? Va. Muy bien, yo vuelvo ahí. ¿Qué fue lo que pasó entonces ahí? Bueno, en el caso de Pérgamo se mundanalizó el cristianismo. En el caso ya de Jezabel adentro, se paganizó. Y es lo que estamos viendo ahora. Lo estamos viendo, yo estoy maravillado de cómo Dios se adelantó en el tiempo para anunciarle a uno qué era lo que venía y por qué razón había que reivindicar al varón
como cabeza de la mujer. No, no estamos a favor del machismo, repudiamos el machismo, ¿verdad? Porque no es el camino. Esa es una afección en el hombre, es una alteración a su carácter. El machismo yo lo defino como un recurso, ¿verdad?, de la incapacidad que muchas veces está manejando el hombre, que muchas veces no, en su carácter falta la templanza para poder sentarse con la esposa y hacerle las observaciones necesarias que la van a proteger a ella. Bueno, entonces cuando uno observa el huerto o el acontecimiento en el huerto y luego observa el Nuevo Testamento en las cartas de Pablo a Timoteo, dice, el hombre no fue engañado, fue la mujer. La que fue engañada fue la mujer. Va. Entonces ahí hay razones por las cuales Dios le pone a la mujer sombra y a través de la sombra, que es la autoridad, le hace las delegaciones de lo que puede hacer y debe hacer y de lo que puede hacer pero no lo debe hacer. ¿Verdad? Como cuando dijo Pablo, todo me es lícito, dijo, pero no todo me conviene porque no todo edifica. Vaya. Y luego, después vamos a ver con más detalles esto, porque en el camino se va. Ahorita estoy dando un panorama así más abiertito, pero cuando lees el libro de Esther, en las órdenes que el rey dio a Hegai, ¿verdad? Tal vez buscas él. Ahí vas a encontrar que entre las órdenes del rey está que si las mujeres, las doncellas, que habían sido llevadas para de ahí tomar a la futura esposa del rey, sucesora de Basti, vas a encontrar que hay una orden del rey para que se cumpliera si aquellas mujeres pedían algo, yo le llamo adicional a lo que estaba ordenado. ¿Ya le contaste? Lo vas a leer. Y sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de ahí, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales. Bueno, ya en el 12 dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavías, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Aquí está el texto. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba. Ahí está. Para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ok, entonces uno debe de entender, porque cuando uno ve ahí está figurada la iglesia, ¿verdad? Y yo puedo ver a la mujer ahí también, pero voy a ver a la iglesia, está figurada. Entonces uno tiene que ver varios detalles. El primer detalle que uno tiene que ver es que Esther tenía sombra, porque tenía a Mardoqueo. Y inclusive fue Mardoqueo el que le aconsejó no revelar, ¿verdad?, cuál era su identidad verdadera, ¿verdad?, que era hebrea. No, le dijo que no lo revelara porque ella era judía. Vaya. Era Mardoqueo el que mantenía una intercesión por ella. Ahí se ve la sombra, ¿ya? Era Mardoqueo el que la mantenía informada de lo que acontecía afuera, porque era el hombre que recibía toda la información. Bueno. Claro, ahí se ve a Mardoqueo como tipo de Cristo, pero también se ve
al varón. Vaya. Y luego se ve que cuando Hegai pone sus ojos sobre Esther, Esther dice, halló gracia ante Hegai, de tal manera que la puso en una habitación especial. Me da a mí la idea como que la haya puesto donde Vasti se daba sus retoques y se vestía y esto, donde estaba todo lo que le había pertenecido a Vasti. Y en el camino se fueron dando cuenta de que todo era a la medida. Bueno, entonces uno debe de entender ahí, ¿verdad? Y al entender uno el pasaje por gracia del Señor, uno empieza a ver de que muy bien, si la mujer quiere ahora tomar algo, que puede hacerlo, pero no debe de hacerlo, porque ella está ejerciendo su libre albedrío, porque no es un autómata, ¿ves? Entonces le ponen de todo sobre la mesa. Pero si ella es una mujer que en verdad no solo reconoce la autoridad, sino se somete, ella va a saber qué puede tomar y debe tomar y qué no. ¿Ves? Porque es su probatorio. Pero estamos viendo nosotros que aún dentro del plano del cristianismo hay una competencia. Ya la mujer se metió a competir con el hombre, aunque digan que no. ¿Verdad? Y aparecieron pastoras. Y tú vas a ver ahí, y yo no estoy peleando con nadie, solo estoy dando lo que a mí me han dado. Pero tú vas a ver ahí, y en Efesios capítulo 4, verso 11, no menciona nada femenil. Dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Eso dice ahí. ¿Verdad? Vaya. Es más, cuando uno está estudiando estos movimientos, uno tiene que darse cuenta que cada prenda que cubrió al cuerpo del Señor, Jesús, fue prenda masculina. No se cubre el cuerpo de Cristo con prendas femeniles. ¿Ve? Y lo que fue al cuerpo físico es hoy al cuerpo místico. Cuando uno tiene ese entendimiento, es diferente. Mira, es diferente porque para ver, amén, yo estoy viendo un panorama y yo no lo critico. Mira, no lo critico. Pero le preocupa a uno porque lo ve fuera de la Biblia. Por ejemplo, hoy para que la mujer funcione como pastora se toman del caso de Raquel. ¿Verdad? Pero no se han dado cuenta que Raquel no podía mover la piedra, porque la piedra la tiene que mover el que hace sombra. ¿Verdad? Inclusive tenían que reunirse todos ahí, todos, pastores, ella era la única pastora, ¿verdad? Y entre todos remover la piedra. Yo creo que la que menos echaba fuerza era ella, por ser mujer, ¿verdad? Vaya. Pero cuando aparece Jacob, el hombre que había tenido el encuentro con el Señor en Betel, y que iba ya bajo un impacto, es el hombre que vive bajo el impacto de una realidad de Dios, que vive bajo el impacto de la revelación, y llega y él remueve la piedra. ¿Por qué razón? Porque el hombre que lleva la revelación de Dios es uno con el Señor. Entonces sus dotaciones son sobrenaturales. ¿Ves? Él no entra a competir con nadie, porque no tiene rival. No tiene rival. Él tiene una función, como si aparece otro. Por ejemplo, Pedro tenía una función, pero no era la misma que Pablo. Pedro a los judíos, Pablo a la gentilidad. Vaya, de Pedro no se dice que haya sido perito arquitecto, pero sí se dice de Pablo. Vaya, y a nosotros el Señor en el camino
Me recuerdo yo en los días del apóstol Otoniel Ríos, bajo la sombra de quien yo nací, crecí, me desarrollé, recibimos de parte del Señor que en la medida que uno se aparte del Evangelio de Pablo, que es el Evangelio del resucitado, se va tornando hereje. Y hoy al Evangelio de Pablo lo están haciendo a un lado, ¿eh? Porque dicen que Pablo fue machista, que Pablo esto, que Pablo lo otro. Y eso no es así. Pero, amén. Pablo es el único apóstol que dice que vamos a ser juzgados de acuerdo a su Evangelio. ¿Verdad? Ahora, quizá ayude, al menos a la gente que está interesada en estas cosas, quizá ayude lo que el Señor a mí me ordenó. Entre todo lo que me ordenó el Señor me dijo que yo no fuera a ver la Biblia como la hacen la mayoría, ¿verdad? Y la mayoría, por ejemplo, viene y dice, no, esto aconteció en Corinto, porque ahí era un puerto, y las costumbres eran así, eran aquí, eran allá. No, a mí me dijo el Señor, y esa es la orden que yo tengo, de ver la Biblia como la palabra de Dios. Entonces, para mí la Biblia no tiene títulos. Es la Biblia, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y el intérprete de esa palabra no soy yo. El intérprete de esa palabra se llama Espíritu Santo. En el momento que el hombre se vuelve intérprete de la palabra, está violando la palabra, porque escrito está que no es de particular interpretación. Bueno, entonces, esas son cosas que van ayudando, que le hacen a uno ver y que le van a ayudar a uno a darle la orientación correcta a la mujer. Porque tú ves el caso de Jacob en lo que te planteé, y de ahí para adelante ya no fue Raquel la pastora, llegó el pastor. Entonces yo creo que en una emergencia, la mujer puede hacer ciertas funciones, pero una vez que ya está el varón presente, es el varón, ¿verdad? Bueno, porque dejé por allá a Eva, pero Eva fue engañada. A Eva la conquistó un ser espiritual, ¿verdad? Porque la mujer es más psicológica, es esto, ¿eh? A la mujer le gusta que le hablen al oído, ¿ves? Que la halaguen. Y eso fue lo que hizo ese personaje, ¿verdad? La halagó, esto y el otro. Y para mí el serpiente, en esa etapa, cuando está engañando a la mujer, está seduciéndola, es una representación de la forma como los anticristos ahora, porque el anticristo pues a lo mejor ya nació, está por ahí, pero ahorita están manifestados los anticristos, ¿verdad? Son los anticristos endulzándole el oído a la mujer, y entonces la provocan a que ella tome lo que la expone a ella, lo que la expone, porque algo que hay que entender es, la iglesia en este momento no está reinando, la iglesia está, para que la iglesia reine, tiene que ser coronado él, para que sea coronada él. Nadie puede ser coronado sin que el Señor haya sido coronado. ¿Ves? Nadie puede recibir trono sin que el Señor haya recibido trono. Y el Señor en este momento no está en su trono, está en el trono del Padre. Está recibiendo, yo le llamo a eso el trono de la honra. Está recibiendo la honra, que es una gloria maravillosa, porque fue lo que el Hijo le pidió, ¿verdad? Estar con Él, que volviera a estar con Él como al principio. Luego cuando el Señor en la Epifanía venga, en su segunda venida, se va a sentar en el trono de David. Todavía no es su trono. El trono de Él se le va a asignar hasta la inauguración del reino eterno. ¿Ves? Entonces, hasta ahí van a ser entronizados todos los que tienen promesas de tronos, porque ahí lo van a coronar a Él, ¿ya? Y ahí va a ser manifestado Él, Dios.
No, en el milenio no va a ser manifestado Dios, es un gobernador, es el gobierno del Mesías. Porque si fuera manifestado Dios, ¿quién se le va a resistir vos? Absolutamente nadie. Bueno, muy bien, entonces volvamos al punto allá, porque uno se pica en estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, volvamos al punto de Tiatira. Entonces uno en Tiatira, ¿qué está viendo? ¿A la iglesia o al cristianismo? Paganizado. ¿Por qué? Porque en sus estructuras ya hay mezcla. ¿Pero dónde empezó la mezcla? Bueno, la mezcla empezó en Pérgamo. Bueno, no, ¿por qué no lo decimos mejor así? La mezcla empezó en el momento que perdió la realidad de Cristo, porque perdió el nivel de amor. ¿Verdad? Al perder el nivel de amor, empezó a perder el nivel de fidelidad que se ve ahí, en Esmirna. Luego, perdió la pureza de la palabra y toleró la mezcla. Vaya, ahí hay mezcla. Y es horrible lo que está sucediendo con la mezcla. Dentro del contexto de mezcla, ya aparece esto. Se paganizó la iglesia. O no la iglesia, el cristianismo se paganizó. Pero dentro del cristianismo está la iglesia. Por eso la iglesia es la que está representada en los remanentes fieles. Porque en cada congregación hay fieles. Hay fieles. Ahí está el pastor luchando y viendo a los fieles que aparecen. Otros le hacen la guerra, otros están viendo cómo le mueven la silla al pastor. Cosas que gracias a Dios aquí no acontecen, ¿va? Pero bueno. Porque cuando se perdió el nivel de amor, se perdió la teocracia. Y al perderse la teocracia, entonces en las congregaciones ya se vio burocracia. ¿Ves? Vaya. Muy bien. Entonces ya tenemos la iglesia y ahora ya no solo es mundana, sino ahora es pagana. Está paganizada, o digo, el cristianismo. Y entonces ya llegamos al punto del quinto marido. El quinto marido, que vendría a ser Sardis. Y en Sardis llama la atención que dice, tienes el nombre que vives, pero estás muerto. Y cuando uno oye el término muerto, entonces uno ya encuentra el eslabón que venía buscando, porque la consecuencia a la que llevó todo lo que ya dijimos al cristianismo es a la apostasía. A la apostasía. Que ya uno cuando lee en segunda Tesalonicenses capítulo 2, ¿verdad?, donde se están dando algunas señales acerca del aparecimiento del hombre de pecado, dice que no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. ¿Verdad? La apostasía. Y la apostasía no se va a ver afuera, la apostasía es adentro de las congregaciones. Y esto tiene ratos de venirse viendo. ¿Verdad? Los pastores que me pueden estar escuchando saben, porque ellos han vivido etapas en su vida donde han visto, donde han oído, donde han sufrido situaciones bien difíciles. Eso no. Hay quienes están esperando que esto empiece a acontecer. No, esto viene aconteciendo desde los días de los apóstoles. Esto viene aconteciendo, esto es tremendo. Por ejemplo, dice Pablo, cuando habla a los hermanos ancianos que eran los pastores, y los citó a Mileto, les dice, miren primero por ustedes, y luego por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto. Entonces dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos, dijo. Los lobos vienen de afuera, los lobos, que no perdonarán el rebaño. Y uno ve, muchas veces hay personas que llegan de afuera y se disfrazan con piel de oveja, pero son lobos rapaces. Y llegan para dividir los rebaños.
y con el respeto que me merece el liderazgo de las congregaciones, pero muchas veces se los echan en la bolsa, ¿verdad? Con una falsa piedad, muy dadivosos y bueno, suceden muchas cosas que se pueden ver, así como hay bueno y malo, ¿verdad? Bueno, porque ya definí el discípulo. Vaya. Entonces, y le dice, y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres. Ve, ahí adentro está el peligro. Los anticristos no vienen de afuera. Los anticristos están adentro. Y se han visto. Se han visto. Y lo triste es que que no se discierne a gente que provoca movimientos en las congregaciones, no se discierne. Sino lo que hacen las autoridades es les dan credibilidad. ¿Verdad? Bueno, ahí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Por eso creo yo que todos tenemos una citación y que ahí no se puede presentar nadie por nosotros, que es el tribunal de Cristo, donde se va a juzgar lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo, ¿verdad? Bueno, entonces uno está viendo ahí que tienen nombre, que viven, pero están muertos. Y cuando habla de muerto es algo, porque cuando habla, por ejemplo, cuando habla acerca del fallecimiento de un hijo de Dios, dice, duerme. Pero ahí está diciendo muerte. Por eso no debe detenerse en la exhortación de Pablo en el capítulo 5, verso 14 de la carta a los Efesios. ¿Verdad? Si quieres la lees. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ok, ok. Si prestamos la debida atención a lo que leyó nuestro hermano, está llamando a un despertar, porque ahí están dormidos, pero dice, levántate de entre los muertos. No está hablando en los que están muertos en delitos y pecados, porque ellos no están dentro de las congregaciones. Sí. Ellos están fuera. Y a ellos se les predica a Cristo. No está hablando de ellos. No. Está hablando de los que están dentro de las congregaciones, pero ya están muertos en cuanto a la fe. Va. Ahora, ¿sabes qué es lo tremendo? Por eso lo doy a conocer. Lo tremendo es que estos que ya están muertos dentro de las congregaciones son los que quieren darle luz a los que se desconectaron porque se durmieron. Por eso es que dice, en el momento que te levantes de entre los muertos, o sea, en el momento que acciones, en el momento que dejes de escucharlos a ellos, en el momento que dejes de atenderlos a ellos, te alumbrará Cristo. Vaya. Ahora, esa palabra es muy importante por una razón, porque la palabra Cristo, su significado es ungido. Entonces la idea, además de la realidad de Cristo, la idea es que ellos dejaron de ser iluminados por un ungido y por ello se terminaron durmiendo. Porque quienes les empezaron a dar una falsa luz son los que ya están muertos. Por eso dice, levántate de entre los muertos. Es decir, que lo están conduciendo, ya lo durmieron, pero lo están conduciendo a abrazar otras cosas, otras costumbres, que no son las del cristianismo verdadero, y lo van a eliminar. Por eso cuando la gente acciona y despierta, se da cuenta el error en el que había caído y los errores que estaba cometiendo. Y entonces empieza a oír a su pastor, que es el ungido, llamado, preparado, enviado, establecido por el Señor. Y empieza a darse cuenta que empiezan a llegar los cambios. Bueno, eso es interesante. Lo que pasa es que
cuando llegó la burocracia a las congregaciones, ¿verdad? Entonces, por eso dice, tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. Y ahí le está hablando primero al liderazgo. Entonces ahí, qué triste es la condición de un pueblo que está siendo liderado por gente que no cree, que habla de la fe, pero no vive la fe, ¿verdad? Que habla excelentes temas, o ponerle que habla de Dios, pero no tiene ninguna comunicación con Dios. Que habla del Señor, pero no lo conoce, o lo dejó de conocer, ¿verdad? Israel siguió siendo Israel hasta el día de hoy. Pero luego cuando uno ve la Biblia, dice, no por ser de Israel se es israelita. No por ser de Israel se es hijo de Abraham, dice. No, entonces le da a uno luz, ¿verdad? Le da a uno luz. Por ejemplo, en los días del Señor, los mismos fariseos y los líderes religiosos lo querían eliminar. Vale. Y entonces él les dijo, ellos le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían. Me amarían, ¿verdad? Entonces, uno encuentra, en la Biblia encuentra uno la manifestación de la luz que uno necesita. Vale. Muy bien, muy bien. Entonces, tienes el nombre. Eso significa que todo lo que venimos viendo de atrás hasta este momento está llevando al cristianismo a un desconectarlo de la realidad del Cristo resucitado, ¿verdad? Y lo está conectando a ser religioso. ¿Ves? Religioso. Y entonces ahora hay religión. El evangelio se está volviendo religión. ¿Ves? Cuando no es religión, el evangelio, lo dijo Pablo, es potencia de Dios para salvación, dijo. Pero el evangelio en sí es Jesucristo. Ese es lo glorioso, ¿va? Que Él es una persona que cuando uno abre su corazón, Él entra a morar en uno. Ese es el evangelio. Vaya. Pero ahora no, ahora evangelio es, por ejemplo, hay lugares donde la gente no tiene libertad. La gente está amenazada. Está amenazada. No le dejan que ejercite su libre albedrío, la libertad a la que Dios lo llamó. Porque en la conversión, el Señor nos hizo libre. Porque tomó, por decreto del Padre, tomó el derecho o la autoridad sobre la muerte. Porque la muerte nos tenía a nosotros esclavizados, amenazados. Entonces no éramos libres. El pecado nos tenía muertos. No éramos libres. Pero ahora en Cristo, por eso dice, conoceré la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces el que está en Cristo es libre. Le devuelven la facultad para que Él ejercite su libre albedrío. ¿Ya? Por eso, desde nuestros púlpitos, nosotros exponemos la palabra. No imponemos la palabra. La exponemos. Es como, ¿sabes cómo? Como servir la mesa. Pero tú vas a decidir qué vas a comer. ¿Verdad? No te están obligando, no, por fuerza tenés que comer esto. No, es, te sirvieron la mesa, tú vas a tomar lo que te conviene tomar, o lo que querés tomar. Vale. Entonces, por ejemplo, aquí en el medio nuestro, la gente está enseñada a ejercer su libre albedrío. ¿Verdad? La gente está enseñada a atender la palabra. Ellos son responsables. Yo soy responsable de entregarle la palabra. Vaya, de alumbrarlo. Soy el ungido que debo de alumbrar. Y ellos tienen Espíritu de Dios para que ellos puedan tener el testimonio de si eso es así o no es así, y tienen la palabra. A la ley y al testimonio. Ahí está la palabra. Vaya. El sexto marido se ve en la Odisea. Y la Odisea, el significado de la Odisea es el gobierno del pueblo.
¿Ves? Bueno, si tú te das cuenta, en la Odisea el que está reinando es el humanismo. Léete el pasaje, ¿verdad? Dice- De donde dicen que no tienen necesidad de nada. Ajá. Dice, porque tú dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Ves? ¿Ves? De ahí viene la observación del Señor. Va, lee la observación del Señor. Y dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno. Desnudo, inclusive, pero sigue ahí, donde le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿ves? Ya no hay visión, Sí. no hay cobertura. Cuando aparece oro, el oro representa a Dios, pero también representa el perfeccionamiento que Él está obrando en nosotros. ¿Verdad? Va. No hay. No, está Dios, no hay oro, como que Dios está diciendo, yo ya no estoy interviniendo ahí, porque tú lees cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo. Está a la puerta. Sí, dice, "He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo." Vaya, la mujer de Samaria estaba envuelta en el trabajo de los 6. Por eso los 5 representan los 5 ministerios. Pero ministerios que se desconectaron en el camino y que conducieron a esta mujer hacia el 6º marido. Y el 6º marido es humanismo. 6 es hombre. Es humanismo. Entonces, ahora, le vedaron la fuente y le dieron un pozo. El pozo de la tradición. ¿Verdad? Que ella misma dice, este no lo heredó nuestro padre Jacob, pero Jacob, engañador, usurpador. Bueno, el engañador por excelencia es el diablo. El usurpador es el diablo. ¿Ves? Entonces, así como Satanás, la serpiente antigua, hizo su conquista sobre el serpiente, que era el que tenía entrada al huerto. Así el enemigo ha conquistado ministros en el camino. Los ha conquistado. Quiso conquistar a nuestro Señor. Vos lo has visto ahí en el capítulo 4 de Mateo. Lo quiso conquistar. Termina diciéndole, si te postras y me adoras, te lo doy todo. Y como el enemigo conoce al hombre, porque el Señor mismo le dijo, tú no conoces las cosas que son de Dios, pero sí conoces las cosas que son de los hombres. Entonces él sabe que uno de los intereses del hombre es cebar su propio ego. ¿Verdad? Por eso, aprovechando este momento, yo primero bendigo a mis compañeros ministros. No estoy hablando de la puerta de las ovejas, no. Mis compañeros ministros a niveles no solo nacionales, sino internacionales, mundiales. Ministros que, aunque han estado siendo acechados, se han mantenido. Yo los exhorto a que continúen ellos en el proyecto que Dios les ordenó, porque el pueblo de Dios lo necesita. Yo los exhorto a que no vayan nunca, jamás, ni por la necesidad de la comida, a empeñar el ministerio, porque entonces dejarán de hablar la verdad y le tendrán que empezar a sobar la leva al hombre, al pudiente, porque muchas veces el pudiente se apropia de esferas de gobierno
de las congregaciones y anula al pastor. Vaya. Entonces, porque le van a terminar vedando al pueblo de Dios la fuente. La fuente estaba ahí, pero no la reconoció la mujer. Sino al contrario, la posición de la mujer, voy a terminar con eso, la posición de la mujer fue entrar en una discusión, altercado. Discusión no, porque el Señor no le entró a la discusión, ¿va? Porque el hombre de espíritu no discute. El hombre de espíritu prefiere callarse, punto. Porque no vale la pena, ¿va?, entrar en discusiones si uno sabe reconocer el testimonio que tiene el Espíritu de Dios. Va. Ahora, ella entra en discusión desconociendo que era la fuente. Por eso el Señor le dijo, técnicamente le dijo, ignorante. ¿Ves? Sí. Entonces, si no se trabaja el pueblo de Dios con la palabra, como debe trabajarse con la palabra, y en la proyección que le dio a cada ministerio, Señor, la unción, la guianza del Espíritu, en la llenura del Espíritu, si no se trabaja así, la gente tiene conocimiento, pero desconoce la fuente. La desconoce. La desconoce y entonces está en gran ignorancia. Pueden saber un montón de cosas, pero es ignorante. Si tú supieses quién es el que te pide ver, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Porque los verdaderos ungidos dan o distribuyen agua viva. Vale, entonces yo termino. Mujer, llama a tu marido. Y ahí continuamos después. Okay. Nos faltó el séptimo. Sí. Bueno, lo vamos a ver en el siguiente programa. Este es el programa Visión, hermanos y amigos, donde el Señor, a través del hermano apóstol David Navarro, se está presentando la visión, no precisamente para la Puerta a las Ovejas, sino para toda la iglesia de Cristo diseminada en Alta Verapaz, en Guatemala y aún el mundo. Entonces lo invitamos a que usted le siga la huella a este programa. De veras un programa muy interesante, donde estamos aprendiendo muchas cosas. Aquí mismo están saliendo cosas muy bonitas, muy interesantes para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento espiritual, y creo yo para que tengamos la visión que el Señor quiere que tengamos, porque creo que a nosotros somos una generación que nos ha tocado vivir los tiempos más difíciles, pero gracias al Señor hay hombres de espíritu, a quienes Dios les ha entregado la visión, y creo que son los hombres a quienes nosotros como iglesia debemos de escuchar, atender, y porque, bueno, viene en mi corazón la sulamita que se desubica, ¿va? Entonces cuando ella reacciona, despierta, está en medio de un rebaño, pero donde ya no está el amado, ¿va? Entonces ella tiene que preguntar dónde está el amado. Entonces le dan las directrices que siga la huella de los pastores y al seguir, de los rebaños, y al seguir esa huella pues se encuentra la tienda, en los rebaños, en la tienda donde está el amado, ¿va? Entonces los pastores, bueno, entonces estamos invitados a seguir la huella a través de este programa Visión. Entonces gracias por su sintonía, lo bendecimos con todo nuestro corazón. Amén. Digan todo.